Buenas tardes amigos y amigas de Vociferante TV. En esta ocasión, por sugerencia del público de Facebook, de Yarip BVB, vamos a abordar el tema de la terrible escalada de los feminicidios en México y bueno, en general de la violencia, ¿no? El día de hoy nos acompaña Lani. Hola Lani, buenas noches allá en Suecia. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Está Eduardo también, como siempre, como todos los domingos. Hola Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y esta vez nos acompaña Gaby Osornio, que ya había hecho con nosotros una cápsula sobre el feminismo y ahora valoramos mucho que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, Gaby. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues el fin de semana pasado sufrimos como mexicanos la tragedia de Minatitlán, ¿no? Se ha hecho cotidiano sufrir la violencia en México. Diariamente estamos recibiendo noticias escandalosas, no solo como esa, pero también como feminicidios, fosas, entre otras muchas cosas, ¿no? Si bien existen diferentes formas de medir los homicidios de los feminicidios, que quedó evidenciado después de la participación de Jorge Ramos aquella vez en la mañanera, los asesinatos en México pues están alcanzando cifras récord, ¿no? En los primeros 3 meses de este año. La violencia no ha parado y se han registrado ya en lo que va del año 8,493 homicidios dolosos, que son más o menos 9,6% más que el mismo periodo del año pasado, ¿no? Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero para entender el momento en el que nos situamos, quisiera preguntarles, ¿cuál es el origen de la violencia en México? ¿Es posible vincularla con el inicio de la guerra contra el narcotráfico? ¿Tú qué piensas, Lalo? No sé, me gustaría escuchar a Gaby primero. A ver, no sé si podríamos cambiar mi intervención para después. Ok, bueno, Gaby, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que yo no estaría tan de acuerdo en que se pueda vincular el origen de la violencia con la guerra contra el narcotráfico, ¿no? O sea, si bien es cierto que en 2006, cuando Felipe Calderón toma posesión, él declara, ¿no? Declara esta guerra contra el narcotráfico y lo hace justificado en que los índices de violencia que estaban desbordados, parar toda que había que poner este incremento de la violencia que estaba ocurriendo en el país, y esa fue su justificación para sacar al ejército a las calles a que hiciera labores de seguridad pública. Entonces, bueno, sabemos que ya con los años, pues esta estrategia ha quedado demostrado por diferentes estudios que pues no funciona, ¿no? Que no ha funcionado. Pero yo diría que no podemos vincular realmente el origen de la violencia con la guerra, con el inicio de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? La violencia en sí, a mí me parece, y desde donde yo milito en una organización socialista, hemos hecho diferentes discusiones al respecto, y bueno, nosotras lo que decimos es que pues esta violencia, su origen viene desde 3 vertientes, ¿no? Digamos que son 3 cosas las que podemos mencionar aquí. Una es esta condición de pobreza que la ha generado el neoliberalismo. Hay una condición en general en el país de pobreza que viene a partir de ahí, ¿no? Entonces, también se desprende pues esta situación del mercado del narcotráfico, y por otro lado está la cuestión del lavado de dinero, ¿no? Entonces, a partir de estas 3 situaciones, podemos decir que está inmersa pues esta violencia en la cual estamos en el país, ¿no? O sea, que si bien es cierto que las organizaciones han incrementado a partir de que el ejército está en las calles, porque no solo no disminuyó, ni siquiera se mantuvo, o sea, incrementa
esta violencia, ¿no? O sea, en 2000, por aquí les voy a leer unas cifras que tengo. Dice que en 2007, justo cuando se da inicio, formalmente, bueno, en 2006, él en diciembre sale con esta declaración y se retoma como en 2007, como el inicio, ¿no?, de la guerra contra el narcotráfico. Dice que había 8.86 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para 2014, 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ahora en 2018 dice que ha incrementado a 23.1 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? O sea, no solo la detuvo, o sea, ni siquiera hablemos de eso, sino que se incrementa. Y bueno, ya ahí también incrementan otro tipo de cosas, ¿no? Con el ejército en las calles, como lo es la violación a los derechos humanos, pero entre otras, pues, hablando frente de la violencia, pues las cifras incluso nos dicen que no, que no, Sí, que o no sea, es... es Sí, bastante revelador tu dato porque se triplicó en este tiempo el número, ¿no? Pasamos de 8 a casi 24. exacto. Bueno, Lani, ¿tú cómo lo ves ya que a Lalo le dio temor? ¿Tú cómo lo ves? Mm, Bueno, coincido con Gaby que la violencia sí obedece a causas estructurales, ¿no? Cuando las personas no tienen, digamos, si tenemos una falta de empleos, si hay una falta de educación, de acceso a diferentes medios, eso va a incitar la violencia. Y también coincido en que con Calderón, desde que él, pues, cambió la estrategia que se tenía para atacar el narcotráfico a base de militarización, um, creo que eso despuntó sin duda la violencia en diferentes sentidos, y ahora vemos pues distintos tipos de violencia también, ¿no? O sea, desde desapariciones forzadas a asaltos, o sea, hay que diversificarlo también, no solamente son homicidios. Yo considero que también habría que pensar si parte de esta violencia, por ejemplo, no estamos considerando en este aspecto violencia familiar, o violencia de otro tipo, que creo que también tiene raíces históricas y culturales. Entonces también habría que de tomar en cuenta estos elementos, no solamente desde 2006 o desde pues los gobiernos panistas, sino ya es una historia que traemos y que a veces creo que como mexicanos incluso normalizamos la violencia en diferentes aspectos. Entonces, yo creo que sí viene de más allá, solo que ahora, bueno, las diferentes estrategias gubernamentales han hecho que haya un despunte, así como la falta de condiciones que permitan el desarrollo de los individuos. Claro. Sí. Bueno, entonces podemos encontrar, es más bien un origen estructural, ¿no? O sea, previo al inicio de la guerra del narcotráfico con Calderón, si entiendo bien lo que me están Sí, diciendo. Y bueno, ahora Tania Renaum, que es la directora de Amnistía Internacional, ha señalado en reiteradas ocasiones desde que el las año cifras 2000, en feminicidios han ido 6 en años aumento. en México. Previo, su dato es 6 años previo antes de que Calderón tomara posesión, ¿no? Pero es posible hacer una diferenciación entre la violencia que estamos viviendo recibida por hombres y mujeres. Es diferente las causas que originan que haya un homicidio a un feminicidio. ¿Tú qué crees, Lalo? Ahora sí. Sí, yo creo que sí, justo. Lo que quería escuchar de tanto de Gaby como de Lani era, quería saber si ellas lo situaban desde la presidencia de Calderón. A mí Calderón se me hace un punto de inflexión en la historia de México, ¿no? Porque si bien ya como los datos que Gaby proporcionó lo revelan, se incrementó de 8 a 23 en 12 años.
pues también llegamos a 8, ¿no? Teníamos 8 antes de 8 en 100,000 casos. Entonces, pues solo quería escuchar eso, pero por eso no participé al principio. Pero mira, a mí lo de la violencia, a mí se me hace que México, en cuestión de feminicidios, eh, podemos rescatar o podemos traer con causas y consecuencias desde la época de los 80. Para mí esto sí es un problema un poco más histórico, 80s y 90s, porque nosotros como jóvenes, que somos parte de una generación entre el 84 y el 94, tal vez en el 95, hemos tenido una baja en nuestras Muy condiciones fuerte, hemos perdido un económicas valor bastante adquisitivo fuerte, tremendo, ¿no? No tenemos condiciones económicas como en algún momento tal vez las tuvieron nuestros abuelitos o nuestros papás, como pensiones y tal. Entonces, eso generó en los 80s, aunado a una falta de educación que vivimos todavía ahora, que las mujeres que las mujeres tuvieran que insertarse en una competencia económica muy fuerte, que no daba para que los hombres, que ya se suponía que estaban ahí inmersos, tuvieran la capacidad de tener oportunidades, ¿no? Entonces las mujeres se insertan en un marco laboral muy limitado, los hombres se sienten amenazados y además como no hay una base educativa que le permita a los hombres convivir con las mujeres, imagínate lo que te estoy diciendo, ¿no? Eso genera una situación en la que los hombres sienten amenazado su statu quo. Y eso genera una violencia en contra de las mujeres que vivimos ahora, que hemos estado arrastrando, pero que en los 2000 se incrementa con toda esta cuestión en el contexto del marco de la guerra contra el narcotráfico. Pero pues para mí sí es un contexto que tiene más que ver con 80s, 90s. ¿Y tú cómo lo ves, Gaby? Pues yo diría que incluso muchísimo más atrás, ¿no? O sea, no, yo pensaría que esta lucha por los derechos de las mujeres es histórica, que viene de mucho más atrás, que si bien es cierto, esta cuestión de los feminicidios no estaba tan visible, ¿no? Que es una cuestión que de pronto por que es, pues no, en realidad los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres son una cuestión histórica, pero pues ahora la lucha feminista lo que ha hecho pues, es visibilizar aún más este tipo de cosas, ¿no? O sea, el que nosotras digamos, no se puede, sí debe haber una diferencia entre un homicidio y un feminicidio, también es una estrategia justo para visibilizar esta situación y esta desigualdad, ¿no? Entonces, que el origen de un homicidio y el origen de un feminicidio, pues para nada es lo mismo, ¿no? O sea, no es el mismo origen. Los feminicidios son muertes o asesinatos de mujeres por el hecho de serlo, por el hecho de ser mujer, nos están asesinando, ¿no? O sea, no existen no existen, digamos, otras razones, solo por ser mujeres. Estamos en una condición mucho más vulnerable que los hombres, en ese sentido, ¿no? O sea, a los hombres no los matan por ser hombres, existen diferentes causas del por qué los matan, pero a las mujeres sí nos matan por el hecho de ser mujeres, ¿no? Ahora, enmarcado en esta situación del narcotráfico, o sea, también hay una diferencia ahí muy grande, ¿no? O sea, cuando el gobierno, los diferentes gobiernos de los estados dan cifras acerca de los homicidios, a todos intentan meterlos en un mismo costal, ¿no? Y decir, son homicidios por cuestiones de narcotráfico. Y entonces hacen visible esta parte de que son también feminicidios. Dentro del narcotráfico también existe la parte de los feminicidios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hombres y mujeres jugamos un papel completamente diferente en el narcotráfico, ¿no? O sea, las mujeres somos un botín de guerra, las mujeres de la mayoría de los secuestros de chicas adolescentes y mujeres jóvenes,
van a las filas de la trata de personas, ¿no? Y que están relacionadas con un mercado sexual que existe dentro de la cuestión del narcotráfico. Entonces, el origen es diferente. Nosotros lo que decimos es que de entrada, todos los asesinatos de mujeres tendrían que investigarse de entrada como feminicidios y entonces después que se pueda descartar que es un feminicidio o no, pero tendría que ser por protocolo investigarse como un feminicidio, ¿no? O sea, esta cuestión de los feminicidios, pues sí, responde a una cuestión que tiene que ver con una violencia estructural, ¿no? Con una violencia hacia las mujeres desde las estructuras de los mismos estados, desde el patriarcado que nosotras estamos mencionando tanto, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que haber una diferencia entre homicidios de hombres y feminicidios, ¿no? Porque el origen es completamente, insisto, diferente. Muy bien. ¿Y tú, Lani? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Tú qué piensas? Mira, yo creo que sí hay que partir del hecho. Si vamos a cuestiones de género, creo que pues sí tenemos que plantear las cosas. México ha sido un país machista por muchos años y eso se va visibilizando poco a poco, ¿no? En actitudes, en comportamientos, en maneras de hablar y hasta llegar a pues a homicidios, en este caso feminicidios, ¿no? Por ser una mujer. Creo que también deberíamos, si vamos a hablar de la violencia en general, hay unas estadísticas juveniles de la ONU precisamente y creo que también aplican a México. Cuando hay conflictos de guerra o conflictos armados, eh, los hombres son normalmente quienes sufren de homicidios, ¿no? O sea, ellos van a ser la población que sufre de homicidio como tal. Y se calcula que 80% de varones sufre cuando hay un conflicto armado, desde heridas hasta homicidios. En cuanto que por la parte de agresión sexual, violaciones y feminicidios, pues son las mujeres jóvenes las que normalmente son afectadas. Entonces la violencia ataca de diferentes maneras de acuerdo al género, por un lado. Eh, Creo que eso es un punto principal. Y bueno, una cuestión que a mí me preocupa en México es que vamos normalizando este tipo de actitudes, ¿no? O sea, la violencia se va normalizando. Vemos tantas noticias acerca de mujeres que han sido asesinadas que ya se hace una más, ¿no? A mí, digo, me preocupa mucho la ONU, por ejemplo, tiene cifras en México de que cada día se asesinan 9 mujeres. Entonces, es pensar que nuestras hermanas, en nuestras tías, en cualquier mujer, que solo por el hecho de su género, pues tiene una alta probabilidad de morir, ¿no? Y desde ahí, pues, tendríamos que rediseñar y de construir no solamente las ideas en contra de las mujeres, pero también cómo las masculinidades se plantean, ¿no? Porque es un trabajo de ambas partes. Claro, bueno, esa cifra es brutal, esa cifra que das de la ONU, ¿no? Y bueno, Lani, ya que estás encarrerada, para terminar, una pregunta más difícil de todas, yo creo. La violencia, es evidente que la violencia sigue tendencias a la alza, ¿no? O sea, el actual gobierno lleva apenas unos meses, pero en estos meses no ha podido revertir la tendencia y parece un fenómeno, como hemos venido diciendo, estructural. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, todo lo que hemos venido comentando, ¿qué se tiene que hacer, o más bien, qué se puede hacer para ir atenuando esta tendencia, esta escalada? Bueno, primero que nada, a mí me llamó mucho la atención en un artículo del Universal que salió esta semana, que se trata de preguntar si realmente todas las cifras que se están dando al alza en cuestión de violencia, que sabemos que sí, por un lado va al alza, si es porque la gente se anima más a denunciar, por ejemplo, o si es simplemente porque sí está aumentando el número absoluto, ¿no? Tanto de feminicidios como de violencia en general. Entonces, yo creo que México sí necesita sistemas de indicadores más fuertes que nos permitan analizar cuál es el estado de violencia en los estados, en el país. Ahora,
cómo combatir. Como decíamos antes, ¿no? Y creo que coincidimos los cuatro, es una cuestión de violencia estructural. Cuando a mí me tocó trabajo en una ONG y todavía aquí en Uppsala lo llegamos a comentar, creo que la educación es muy importante, no solo para las mujeres, no es solamente empoderar a las mujeres y que las mujeres se informen, sino es realmente educar a la población y deconstruir ideas que traemos de actitudes y desde cómo hablamos, no sé, esto de pateas como niña, todas esas ideas que ya traemos desde antes, cómo educamos a los hijos, necesitamos empezar a cambiar. Claro. Y por otro lado también, tanto la sociedad civil como el gobierno necesitamos exigir que haya más equidad en las estructuras, ¿no? Que realmente podamos accesar y explotar nuestro potencial y atacar cuestiones como lo decía Lalo de salarios, que realmente la población tenga acceso a una vida de tal manera que el costo de un joven sea, o sea, esto de costo-beneficio, ¿no? Si realmente no, vale más la pena estudiar o entrar a un cártel. Entonces necesitamos crear estas estructuras que permitan, pues, disminuir y prevenir la violencia. ¿Tú cómo lo ves, Lalo? ¿Qué tiene que hacer o qué se puede hacer dadas las condiciones que se presentan en México para revertir? Sí, yo creo que lo primero que se debe hacer, como ya lo habíamos comentado, es crear esta base participativa, estas instituciones participativas en las que tanto hombres como mujeres vean reflejados sus derechos, ¿no? Hemos visto que ya hay una lucha de más de 200 años, de muchos años, donde las mujeres están buscando derechos económicos, derechos electorales, derechos que no han tenido, que no tienen incluso hasta ahora, ¿no? Y se puede ser increíble, pero se tienen que empezar a forjar estas bases. Esto respecto al feminismo y a los feminicidios, pero sin duda para la lucha en contra de la violencia en general, pues se deben crear estructuras de educación y estructuras económicas que le den a la gente la oportunidad de ser parte de la economía en México. Si no, si la gente, insisto, ¿no? Esto lo veo, si la gente no siente que su trabajo, que su esfuerzo, que todo lo que está haciendo se ve bien remunerado, es obvio que va a buscar algunas otras formas en las que le sea más fácil, incluso si son 5 o 6 años de su vida, ¿no? Eh, y bueno, solo así para hacer un poquito más puntual respecto a los feminicidios, yo sé, ¿no? Estamos conscientes y debemos estar conscientes de que históricamente México ha sido un país machista. A lo que me refería era que antes con mi comentario es que a mí me parece que la precariedad económica, aunada a una cultura machista y aunada también a la violencia en escalada, ha hecho más fácil que los hombres en México tengan acceso a una violencia tal que se refleje en la muerte de una mujer, ¿no? Que pues a mí eso me parece bastante triste. Bueno, y tú, Gaby, para cerrar, ¿qué se puede hacer? Pues si partimos de que la violencia proviene desde la estructura, ¿no? Desde las estructuras de gobierno, entonces nosotros y nosotras como organización socialista, pues evidentemente estamos diciendo que solamente con la organización de los y las trabajadoras, con la organización que pues definitivamente tenemos que cambiar este sistema, ¿no? Este sistema capitalista y específicamente con la situación de las mujeres y de los feminicidios, este sistema patriarcal, ¿no? Porque me parece que si bien es cierto que parte importante tiene que ser o debe ser la educación, ¿no? Una reeducación en cuestión de no es suficiente, ¿no? O sea, me parece que no es suficiente y sí creo que, porque va más allá, no es solo eso el problema, no es solo ese es el origen, pues, de la educación. Entonces, considero que no solo parte de la solución, ¿no? Entonces, nosotras siempre hemos hecho un llamado a la organización, a que nos organicemos, a que como trabajadoras y trabajadores, y en particular como mujeres
trabajadoras, pues nos organicemos, porque si estamos hablando de que esta situación de la violencia en México está muy relacionada con la desigualdad en la sociedad, ¿no? La pobreza, con las condiciones de marginación con la que vive la mayor parte de la población en México, pues justo ahí está, ahí tiene que estar la parte de la solución, ¿no? En el se deben generar condiciones de igualdad en sentidos, ¿no? Igualdad de condiciones laborales, económicas. Entonces, pues nosotros hacemos ese llamado a organización a con el capitalismo. Entonces, te digo, desde nuestra postura como organización socialista, pues eso es lo que decimos que va a contribuir a la solución, ¿no? Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Fue un gusto, como siempre, encontrarme este domingo con ustedes. Ya dijo Andrés Manuel López Obrador que en 6 meses se va a ver reflejado el éxito de su estrategia. Yo no lo creo. Me parece que se echó la soga al cuello, pero pues ya veremos. Por lo pronto, con respecto a lo de Minatitlán, ya mandó la Guardia Nacional